Cuando un poderoso narco desconocido y sin rostro aumenta el tráfico de sustancias prohibidas en Asia, un detective decidido a detener al mafioso termina con la obsesión de saber quién está detrás de todo. Por ende, une fuerzas con un mijo que pertenece al mismo cartel, el cual busca venganza por sus propios motivos, para finalmente descubrir quién estaba detrás de toda la organización. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta película de drama y acción policial, llamada Creyente. La película inicia en Corea, donde conocemos al Chapa Joe, un detective de narcóticos que anda tras la busca de un traficante nombrado Señor Lee, un pana que jamás se le ha visto en público y se desconoce quién puede ser. Una noche Joe pide a esta guambrilla acolitar en sacar información en las calles y dar con el criminal. Sin embargo, cuando la nena trató de investigar, terminó con golpes muy fuertes en todo su cuerpo. El Chapa, a modo de salvar su vida, la lleva hacia el hospital, donde tristemente se va con San Pedro, sin antes compartir un símbolo del infinito, dando a entender que el que tiene esta insignia fue el responsable. En ese lapso, la prensa informa sobre el fallecimiento de un ejecutivo de una gran empresa. Este pana tenía un hijo, al cual conoceremos más adelante. Con lo sucedido con la guambrilla, el detective Joe se obsesiona con el señor Lee. Además dice atraparlo a como dé lugar, aunque esto pueda producir cosas negativas personales y como policía. Al día siguiente conocemos a esta otra nenilla, integrante del equipo del señor Lee. Justo cuando trata de entrar hacia una fábrica de droga, presencia una explosión, de la cual sale ilesa. Por su seguridad va con las autoridades a modo de ayudar a atrapar al narquillo. De esa manera obtener beneficios y no ir a la cárcel. Para esto el Chapa pide toda información del modus operandi del negocio sucio. En respuesta, la nenilla comparte mucha información. Primero, el señor Lee tenía la fama de eliminar a sus aliados, ocasionando las detonaciones dentro de un lugar específico para lavarse las manos y no dejar ningún cabo suelto. Obviamente, ella debía morir allí. Segundo, el señor Lee había ganado full dinero con una sustancia llamada Leica, y esta mujer fue quien había lavado todo su billuyo. Por tal, eliminarla era beneficioso. Como recordarán, un ejecutivo había fallecido tiempo atrás, mismo que estaba inmerso dentro de este negocio sucio. Por supuesto, su muerte también sería culpa del señor Lee. Luego de compartir estos datos, la mujer terminó marcando calavera porque alguien había envenenado su comida. Otra víctima del brócoli. Ahora, en la escena de la explosión, encuentran un Firulais herido y a un mijo llamado Sio, el cual fue hospitalizado. Por ser el único sobreviviente, los Chapas solo tienen a él como una fuente para sacar información. Igualmente, su madre, quien trabajaba en esa fábrica, lamentablemente se había ido con San Pedro. Más tarde Sio había escapado. Los oficiales, al enterarse, aseguran el hospital. No obstante, el mijo solo había ido a ver el cuerpo de su madre para darle el último adiós. Ahí el detective Joe lo conoce por primera vez, comentando que el culpable de todo esto era el señor Lee. Cuenta también sobre el Firulais herido, mismo que resultó ser de Sio. Después de ver cómo quedó su mascota, decide ayudar al policía con el fin de atrapar al criminal. En su declaración, el mijo menciona que varias personas afirmaban ser el señor Lee, creando un misterio hasta el punto de generar peleas en las fábricas clandestinas. Sio agrega haber llegado rápido de un viaje de negocios, por ende terminó siendo afectado durante la explosión. Es decir, su jefe, el narquillo Lee, aún debe pensar que sigue en el viaje. Este viaje de negocios era para conocer a un chino llamado Jin Harin, proveedor de la mejor materia prima para realizar el polvo blanco ilegal. Claro, además, este pana había puesto como condición reunirse de forma presencial con el señor Lee, para luego comprar la Leica. Entonces los Chapas realizan un show con el fin de obtener pruebas. Joe se hace pasar por Park, quien originalmente se iba a reunir con el chino. Obviamente esto es parte del plan. Cuando llegan, conocen a Jin Harin de manera formal y todo siendo transmitido a los oficiales a través de una cámara oculta. El chino indaga si el falso Park es en realidad el señor Lee. En respuesta recibe un no, mencionando que al finalizar el trato el jefe de jefes se presentará. En media reunión casi pero casi son descubiertos, igualmente pierden la transmisión. Entonces el Chapa activa su reloj espía para capturar el audio, y luego de tomarse par traguitos con ojos humanos como si fueran aceitunas, Jin Harin prueba el narcótico poniéndose todo volado. Al final comenta en llamarlos y así confirmar el trato. Ahora la parte 2 del plan inicia. El Chapa se hace pasar por Jin Harin y Sio llega con el verdadero Park a fin de hacer creer que están haciendo trato con el proveedor chino. Todo transcurre con éxito hasta la hora de probar la Leica. Sio prepara un poco, pero Park se da cuenta de algo extraño y dice él mismo preparar la sustancia agregando otra más de color azul. El Chapa, a modo de hacer su papel de narquillo, termina inhalando el polvo y acto siguiente concretando el trato. Por supuesto, por esa acción casi pero casi se va con San Pedro.
no debemos olvidar que Seo y el Chapa solo están camellando juntos con el objetivo de atrapar al señor Lee, pues claramente vemos que los dos son de bandos opuestos y al final veremos cómo termina esto. Ay no, algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué. Seo con la materia prima se dirige hacia un lugar donde existen estos dos personajes, a los cuales les llamaremos los amigos químicos. Unos genios para preparar el polvo ilegal. Ellos tienden a comunicarse solamente a través de señas. El mijo informa que deben tener la sustancia en menos de 72 horas, y los chapas obviamente están vigilando toda esa situación. Esa noche los amigos químicos se enteran del fallecimiento de la madre de Seo, por tal realizan una especie de ritual a modo de despedirse formalmente dando un adiós digno, y esto lo hacen porque ellos conocían a la difunta, quien había sido muy buena persona mientras tenía vida. A punta de camello logran avanzar con la mitad del producto. Por otro lado, el Chapa Joe se entera sobre la verdad de Seo, pues él no había sido hijo de la mujer que pasó a mejor vida en la explosión. Y entonces había sido adoptado luego de ser encontrado en un contenedor de bananas, y cuando el verdadero hijo de esta familia había dejado este mundo por un accidente, él tomó su nombre y sus documentos a fin de ser legal en ese país. Claro, los padres jamás habían reportado la muerte de su verdadero hijo. Y pilas con ese dato. Está bien. En ese momento llegan varios vehículos junto con Park y otro tipo más. ¿Recuerdan al hijo del empresario que mencioné al inicio? Pues él era Brian. Supuestamente él estaría un escalón menos del señor Lee, quien esperaba la producción de Leica para su comercialización. Los chapas con este nuevo personaje se enteran que este pana manejaba un grupo llamado Los Creyentes, con el logo del símbolo infinito, mismo símbolo que plasmó la Wambrilla antes de ir con ya saben. Claro, este mijo y sus hombres fueron quienes quitaron su vida. Más tarde, con el producto finalizado, el plan continúa, pero los hombres de Jinjarin estaban un pie adelante, porque el pana había descubierto que el supuesto Park era en realidad un policía. ¿Me quieres ver la cara de pendejo o qué? Por tal motivo inician unos madrazos y disparos por todo lado. Finalmente Seo termina liquidando a Jinjarin. En ese lapso de tiempo, los mismos hombres del chino atacaron a los amigos químicos, quienes para defenderse tenían varias bombas activadas en el domicilio, de la cual un oficial quedó sin vida luego de sondear el lugar. Joy, al enterarse de esto, confronta a Seo. Claro, el mijo dice que no sabía que eso iba a suceder. En cambio, Park, emputado, estaba esperando la cosa blanca y a pesar del retraso, logra entregar el paquete. A continuación, la reunión para ver oficialmente al señor Lee era a las 6 p.m. del siguiente día dentro de la estación del metro. De nuevo, el Chapa se pone en el papel de Jinjarin, quien es recibido por Park. Dentro de ese lugar observa un gran laboratorio y acto siguiente conoce a Brian. Los dos dialogan sobre el señor Lee. En eso, el Barbitas revela ser el mismísimo Mr. Lee. Pero una de las trabajadoras llega con un recipiente mencionando que es un regalo del verdadero Lee. En ese recipiente estaba la extremidad de Park y segundos después estos sujetos desconocidos entran y empiezan otro desmadre más. Los sujetos desconocidos logran llevar a Brian, hiriendo al detective, mismos que resultaron ser los amigos químicos, los cuales habían salvado a Seo de las manos de Park, revelando que el mijo era el verdadero señor Lee. ¿Qué? Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, le des un buen like, comenta y comparte. Sobre todo activa la campanita para que YouTube te notifique de forma inmediata cuando subamos un video. Ahora se preguntarán por qué terminó ayudando a los chapas. Pues la cuestión era una venganza, ya que Brian, a modo de convertirse en el señor Lee, había sido quien mandó a explotar la fábrica donde la madre de Seo y su firulais se encontraban. Obviamente esto de explotar y eliminar aliados era propio del señor Lee. Entonces, como acto de venganza, los amigos químicos hacen las mismas heridas ocasionadas en la mascota en el cuerpo del falso Lee, para después dejarlo en medio de la estación del tren, haciendo que confiese que él es el supuesto criminal Lee. Los chapas detienen a todos los involucrados dentro de la fábrica, quienes resultaron ser tan solo unos guambrillos. Con la confesión de Brian no tuvieron más opción de cerrar el caso, y Seo, con su firulais herido, había salido de la ciudad. Evidentemente el Chapa Joe se dio cuenta de quién era en realidad Seo, a pesar de estar algo confundido. Luego se retira
retira por un tiempo de ser chapa, al no estar convencido de haber atrapado al verdadero señor Lee. Meses después llega a una cabaña lejana en las montañas donde está vacío, quien invita un cafecito y junto a ello 2 armas. Finalmente se escucha un disparo en una toma general desde el cielo, escena que se concluirá más adelante. Ok. Después de lo ocurrido en la fábrica, resulta que Seo no era el verdadero señor Lee. ¿Qué? Pero por alguna razón quería atrapar al verdadero criminal, por ende elimina a los aliados económicos de Brian para dejarlo en cero. Después busca sus fábricas para seguir elaborando Leica, y todo esto para llegar con el verdadero narquillo. Por cierto, Seo ahora es interpretado por otro actor. El mijo, antes de desaparecer por algunos días, dejó un mensaje a Joe redactando el nombre de Kim, nombre que es clave para identificar al señor Lee. Ahora conocemos a Shu-chan, quien es una nena muy peligrosa, mano derecha del señor Lee, y es la única que conoce su rostro, misma que es clave para encontrar al criminal. Ella y sus hombres encuentran a Jin Harin dentro de un contenedor con la muestra de Leica que Seo dejó para llamar la atención. Igualmente estos panas saben lo sucedido en Corea, porque como recordarán, la carga terminó a manos de la policía. Sin embargo, necesitan hacer más del polvo blanco, pero Jin Harin había transportado todo el material a Seúl y Seo en ese momento estaba apoderándose de todo para hacer la Leica. El detective por su parte sigue empeñado en encontrar al verdadero señor Lee, pero su jefe dice dejar el caso porque hubo varias bajas, y además Brian confesó ser el señor Lee, quien en esos momentos logra escapar con la ayuda de esta mujer, la cual era parte del grupo de los creyentes. Luego el pana se entera que Seo se llevó todo su botín, y ahora solo está esperando un envío desde China. Claro, esta es la reunión con Su-chan, quien está rumbo a Corea. Cuando llega hablan sobre Seo, quien ahorita tiene algunas fábricas y el material, pero agrega que en Tailandia el mijo tiene el doble de material para hacer la sustancia. Es más, es el único que puede hacer la cosa blanca de manera correcta. Por ende, es el objetivo principal. Justamente en el lugar mencionado existen más fábricas del señor Lee, y claro, viajar allí era de gran beneficio para los dos. Otro punto más, Jin Harin había sido hermanastro de Su-chan. Mi familia. Los chapas se enteran que Seo está por fabricar más Leica, descubriendo dónde puede estar cocinando el polvo blanco. Por otra parte, el mijo encuentra un laboratorio donde se puede fabricar el polvo. En eso llegan varios hombres que antes trabajaban en ese lugar. Seo realiza un trato con ellos para fabricar la sustancia blanca y comercializarla. Esa misma mañana, Su-chan llega en ataque eliminando a la mayoría, excepto a Seo y a sus amigos químicos. Claro, el mijo dice hacer varios kilos de Leica, pero a fin de conocer al señor Lee. En eso aparece el chapa Joe, iniciando una balacera. Su-chan termina escapando junto con Seo, sin antes eliminar al compañero del detective. Por lo sucedido, su jefe lo suspende durante 6 meses. Con una pérdida más, el chapa a modo de civil investiga el nombre de Kim dado por Seo, descubriendo que el señor Lee había trabajado con Kim en cosas ilegales. Es más, tiempo atrás había sido un profesor de ciencias. Después se había dirigido a Tailandia. Con ese dato el chapa descubre el rostro del narquillo, y para dar con él se dirige hacia ese país. Una de sus compañeras lo quiere acompañar, pero responde que él irá solo solito. En camino hacia Tailandia, Su-chan dice liquidar a Brian y Seo cuando obtenga la Leica. Con eso llegan a una de las fábricas más grandes del señor Lee. Allí la nena comenta que requiere 5 kilos de la sustancia. El mijo pide ver al señor Lee cuando termine el trabajo. Claro, la nena no da ninguna respuesta afirmativa. Por otro lado, Brian es rescatado por la misma mujer que lo liberó del hospital, pues como saben, Brian ya no era necesario, y la nena mala lo quería mandar a volar. El mismo, para continuar su venganza, desea ver a los 2 amigos químicos de Seo, quienes fueron los que causaron sus heridas. En ese momento escucha una nota de voz, donde se menciona buscar primero al detective y luego llevarlo al GPS que tiene el sujeto del mensaje. El chapa por su parte llega hacia una escuela municipal donde anteriormente el señor Lee era profesor. Este pana lo recibe, pero también estaba involucrado dentro del negocio sucio. De esta forma el detective es capturado. Sin embargo, los soldados de Brian logran encontrarlo, eliminando todo a su paso, y todo había sido planeado antes por el mismo Seo. Por ende fue que pudieron localizar al chapa, y segundos después el mijo llama para confirmar si Joe está bien. Con la llamada identifican la ubicación y van directo hacia donde las papas queman, o sea, a la fábrica que ya vimos hace ratito.
Cuando Seo está por preparar la fórmula de la sustancia, el verdadero señor Lee llama a Su-chan, mencionando que no debe enviar ningún informe, pues ahora no quiere saber nada y solo quiere darse un tiempo para estar con su familia y olvidarse del negocio sucio. Además, el mijo resultó ser el padre de la nena y de Jin Karen. Claro, él no los reconocía, sobre todo a la nena. Por supuesto, como vimos, esto era un remordimiento plasmado en su furia. La nena emputada empieza a darse de madrazos con el mijo, dejándolo medio muerto, y si no fuera porque en media bronca, Seo la termina apuñalando y el detective remata con un disparo. En ese lapso, los amigos químicos fueron capturados por Brian mientras trataban de rescatar a Seo. Brian había tenido todo calculado para su venganza, hasta el punto de investigar por qué Seo tenía la obsesión de buscar tanto al señor Lee. De esa manera tuvo un pie delante de todos. Ahora, como tiene el control, dice que los amigos químicos trabajarán para él. Primero deja ciega a la mujer, segundo quema una de las piernas del muchacho, para finalmente pedir a Seo eliminar al verdadero señor Lee, y así perdonará sus vidas. ¡Qué malo soy! Al día siguiente, el chapa había sido encontrado por su compañera, claro, sin recordar qué pasó después en la fábrica. Mientras tanto, a modo de salvar la vida de sus amigos, el mijo se dirige a Noruega. Gracias al teléfono de Su-chan, dio con la ubicación del señor Lee. Entonces, por fin se dan el cara a cara. El ruco había sido quien creó la sustancia, después de preguntarse hasta qué punto el ser humano puede expandir sus capacidades. Claro, convirtiendo su droga en algo comercial, definiendo que las personas buscan la felicidad, y él solo se encargó de venderla. Son negocios. ¿Recuerdan que Seo fue encontrado en un contenedor de bananas cuando era niño? Pues resulta que el señor Lee había envenenado a los padres del mencionado cuando ellos se trasladaban hacia Corea de manera ilegal, porque los había cogido de patos entregando botellas de agua envenenadas con una bolsa llena de paquetes de Laika. Y esto fue la razón de que Seo tenía la necesidad de buscar al señor Lee, pues para ajustar cuentas. El ruco dice no acordarse de nada. En eso el mijo muestra fotos de haber asesinado a sus hijos. Al ver eso, el ruco invita a ser parte de su negocio. Claro, Seo dice no. Entonces el narquillo ataca, pero el mijo se adelanta y logra al fin eliminar al verdadero señor Lee. Fin. Con todo lo sucedido, volvemos a la escena del cielo y el disparo. Joe se había trasladado en busca de Seo, y cuando al fin se vieron las caras, vimos la escena del disparo, resultando ser que el chapa terminó con la vida del mijo. Y acto siguiente, uno de los amigos químicos por la retaguardia dispara al detective. Muerto. Ahora, después de tanto drama y disparos, Seo menciona al chapa de haber cumplido su venganza, pero aún sigue sintiendo ese vacío por dentro, lo que refuerza la frase célebre de Don Ramón: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Es más, desde el principio él quería terminar con su vida, puesto que su arma no tenía balas, excepto la del detective, quien también al final se fue con San Pedro. Y creo que el que terminó ganando aquí fue el pana Brian. Y bueno, espero que les haya gustado el video. De mi parte, agradezco que hayan visto el video hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita, ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más videos. Hasta la vista, baby.